Capítulo 1. El Imperio del Miedo. Cómo una secta secreta logró aterrorizar a reyes, califas y cruzados, sin levantar un solo ejército. En lo alto de las montañas de Persia, ocultos entre niebla y piedra, existía una hermandad tan temida que su nombre se convirtió en sinónimo de muerte silenciosa. Los Hasasín, conocidos en Occidente como los asesinos, no solo dominaron el arte de matar, dominaron el arte del miedo. Para entender quiénes fueron realmente los Hasasín, primero debemos viajar en el tiempo. En el siglo XI Oriente Medio está sumido en un caos político y religioso. Entre el imperio selyúcida, los fatimíes y los cruzados europeos, se abre paso una secta chiita ismaelita, liderada por una figura enigmática, Hassan y Sabba. Hassan no era un guerrero, era un erudito, un hombre de letras, un estratega con una visión fanática. En 1090, tomó por asalto un bastión casi impenetrable, la fortaleza de Alamut, enclavada en las montañas del norte de Irán. Desde allí, fundó lo que él mismo llamó el Estado de los Nizaríes, y transformó a sus seguidores en una fuerza letal. Pero no eran un ejército tradicional. No portaban estandartes, ni libraban guerras abiertas. Los Hasasín atacaban con precisión quirúrgica. Infiltraban castillos, plazas públicas, mezquitas. Siempre solos y siempre armados con una daga curva. Su objetivo era eliminar líderes enemigos, sembrar el terror, y demostrar que nadie, absolutamente nadie, estaba a salvo. ¿Qué los hacía tan eficaces? ¿Acaso eran solo fanáticos suicidas? La verdad es más compleja. Se entrenaban desde niños en las fortalezas de la secta. Estudiaban religión, filosofía, idiomas, y claro, asesinato. Se les enseñaba a esperar años por un solo golpe, a disfrazarse, a hablar como el enemigo, a vivir entre ellos. Paciencia, devoción y sangre fría. Esa era la fórmula. Capítulo 2. ¿Drogas o propaganda? ¿De verdad se drogaban antes de matar? ¿O todo fue una mentira inventada por sus enemigos? Uno de los grandes misterios alrededor de los Hasasín es el origen de su nombre. Muchos lo relacionan con la palabra hachís, insinuando que estos asesinos consumían drogas antes de sus misiones. Esta teoría fue ampliamente difundida por los cruzados europeos, quienes al no comprender la complejidad de la secta, se aferraron a la imagen del fanático drogado. Pero los registros históricos reales no son tan claros. Es probable que el término haya sido utilizado de forma despectiva por sus enemigos, y que la relación con el consumo de drogas sea más mito que realidad. Hassan y Sabba, el líder fundador, era un hombre extremadamente disciplinado, enemigo de los placeres mundanos. Difícilmente habría permitido que su élite se intoxicara antes de una misión vital. Lo que sí es cierto, es que usaban la percepción del miedo como arma. Se cuenta que un líder enemigo despertó una mañana y encontró una daga clavada en el suelo, justo al lado de su cama, con una nota: si hubiéramos querido matarte, ya estarías muerto. Nadie vio entrar al asesino. Nadie lo vio salir. La paranoia se esparcía más rápido que cualquier ejército. Los objetivos de los Hasasín no eran al azar. Se centraban en figuras clave, generales, visires, incluso califas. La idea no era solo eliminar enemigos, sino desestabilizar gobiernos, forzar negociaciones, y ganar poder a través del miedo, no del número. No necesitaban miles de hombres. Solo uno en el lugar correcto, en el momento justo. Marco Polo, el célebre viajero veneciano, habló de ello siglos después. Describió jardines secretos, con fuentes de vino, huríes y música celestial, donde los jóvenes eran llevados y drogados para hacerles creer que estaban en el paraíso. Así, cuando despertaban, se les decía que si obedecían y morían en misión, regresarían a ese paraíso para siempre. Pero como muchas de sus historias, es difícil separar el mito de la realidad. Capítulo 3. Asesinos entre nosotros. ¿Podrías vivir durante años infiltrado en territorio enemigo, solo para cumplir una orden de muerte? La leyenda de los Hasasín creció no solo por sus hazañas, sino porque nadie podía entender cómo operaban con tanta precisión. Los reinos vecinos comenzaron a temer no solo a sus puñales, sino a su invisible red de espías. Se decía que en cada corte, en cada ciudad, había al menos un seguidor de Hassan y Sabba esperando la orden para matar. Y es que Alamut, más que una fortaleza, era una academia del sigilo. Allí se forjaban agentes con una devoción absoluta. La obediencia era total. Si recibían una orden no la cuestionaban. Su voluntad estaba entregada a la causa. Su vida también. Algunos esperaban años, incluso décadas, para completar una misión. En ese tiempo se infiltraban en cortes reales, asumían nuevas identidades, se casaban, criaban hijos, todo como parte de su encargo.
Una de las historias más impactantes viene del siglo XII, cuando el visir Nizam al-Mulk, uno de los hombres más poderosos del imperio selyúcida, fue asesinado por un jasasín disfrazado de sufí, un místico musulmán. El ataque fue en público, a plena luz del día, y con una daga directa al corazón. La noticia se esparció como pólvora. Si Nizam, protegido por cientos de súbditos, podía caer, cualquiera podía. ¿Pero por qué hacían esto? ¿Qué quería realmente Hassan y Saba? Su objetivo no era conquistar territorios vastos como los califas o los cruzados. Él buscaba preservar la rama nizarí del Islam ismaelita, una corriente minoritaria, constantemente perseguida por los sunitas ortodoxos. A través del miedo y la eliminación estratégica, Hassan mantenía con vida su fe y su gente. Incluso después de su muerte en 1124, el legado de Hassan sobrevivió. Los líderes que le siguieron continuaron el mismo método. El viejo de la montaña, como lo llamaban los europeos, se volvió un personaje casi mítico. Su influencia no desapareció, solo cambió de manos. Capítulo 4. La caída del nido del águila. ¿Qué fuerza fue tan brutal que incluso los jasasín no pudieron detenerla? Con el tiempo el mundo alrededor de los jasasín empezó a cambiar. El poder de los selyúcidas decayó, los cruzados iban y venían y nuevos imperios comenzaron a mirar hacia Oriente con interés. Pero los asesinos seguían ahí, en sus inexpugnables fortalezas, especialmente en Alamut, su corazón espiritual y militar. En el siglo XIII, sin embargo, una amenaza más brutal que cualquiera anterior se cernía sobre ellos, los mongoles. Bajo el liderazgo de Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, los ejércitos mongoles arrasaban con todo a su paso. Hulagu no era simplemente un conquistador, era un destructor de civilizaciones. Y los jasasín, por más hábiles que fueran en el asesinato, no estaban preparados para una guerra total. En 1256, tras varias campañas, Hulagu se dirigió hacia las montañas donde se alzaba Alamut. Durante años, los jasasín habían intentado frenar su avance con tácticas conocidas: asesinar generales, infiltrarse en sus filas, crear terror. Pero los mongoles no eran como los árabes ni los cruzados. Ellos respondían al terror con aniquilación total. Quemaban ciudades, destruían bibliotecas, y no dejaban piedra sobre piedra. La caída de Alamut fue devastadora. La fortaleza que había resistido durante casi 2 siglos, fue capturada y destruida. Sus archivos, su conocimiento, su historia, casi todo desapareció bajo el fuego y la sangre. Los sobrevivientes fueron ejecutados o forzados a huir. Con esto, el poder centralizado de los jasasín se extinguió, pero no desaparecieron por completo. Algunas células siguieron activas durante siglos, operando en las sombras, adaptándose a nuevos tiempos y enemigos. Incluso hoy ciertos linajes ismaelitas reclaman descendencia espiritual de aquella mítica orden. Y es que el verdadero legado de los jasasín no fue solo el miedo, fue la idea. La idea de que una minoría, bien organizada y decidida, puede doblegar a imperios enteros. Que el control no siempre se ejerce con ejércitos, sino con precisión, astucia y terror calculado. Capítulo 5. El susurro que nunca murió. ¿Y si te dijera que su legado sigue vivo hoy, camuflado en nuestra propia cultura? La figura del jasasín ha trascendido el tiempo, difuminando la línea entre historia y mito. Desde crónicas árabes hasta los relatos inflados de los cruzados, pasando por las páginas de Marco Polo y las leyendas europeas, su imagen fue reinterpretada, demonizada y finalmente romantizada. En la Edad Media europea, assassin se convirtió en sinónimo de asesino, gracias al terror que inspiraban estos hombres de las montañas. Pero con el paso de los siglos, la visión cambió. De fanáticos religiosos, pasaron a ser vistos como una especie de ninjas del Medio Oriente, sigilosos, letales, con un código de honor secreto. De ahí a los libros, el cine y los videojuegos, solo hubo un paso. Hoy, la palabra asesino lleva consigo esa carga histórica. Un eco de aquel grupo que con cuchillos y fe, doblegó a reinos y desafió imperios. Pero el verdadero mensaje que dejaron los jasasín es más profundo. En un mundo gobernado por gigantes, ellos demostraron que las ideas, cuando se llevan al extremo, pueden perforar la armadura más gruesa. Su historia también es una advertencia. El poder sin control, el fanatismo envuelto en fe, y el uso del terror como política no desaparecen con el paso del tiempo. Solo cambian de rostro. En cada época surgen nuevos asesinos movidos por nuevas causas, pero bajo lógicas similares. Y como los jasasín operan en las sombras, con paciencia, esperando su momento. Hoy, Alamut es solo una ruina. Una sombra de piedra en lo alto de una montaña iraní. Pero para quienes conocen su historia, es algo más, es un símbolo del poder del silencio, de la voluntad de hierro,
y de lo que puede lograrse con fe ciega y una daga bien afilada. Así termina la historia de los Hassassin. No como leyenda, sino como legado. Un legado que aún hoy 1000 años después, sigue susurrando en los oídos del poder. Si hubiéramos querido matarte, ya estarías muerto. Si esta historia te atrapó tanto como a los líderes que temían despertar con una daga junto a la cama, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí contamos las historias ocultas, los secretos del pasado que aún hoy nos susurran desde las sombras. Déjame tu like si te gustó el video, y cuéntame en los comentarios, ¿qué otra orden secreta o figura histórica te gustaría que exploráramos? Hasta la próxima.